La siniestra mujer de la parada y 7 leyendas aterradoras reveladas del horror oculto. Las luces parpadeantes de la calle parecían murmurar secretos oscuros mientras Ana regresaba de la lavandería. En el aire una tensión palpable, un silencio inquietante que le helaba la sangre. Los vecinos hablaban en voz baja, sus ojos llenos de miedo. La mujer de la parada, la siniestra figura que tantos habían evocado en susurros, acechaba en las sombras. Una madre soltera de 32 años, Ana ignoraba el terror que la rodeaba, convencida de que su prioridad era cuidar de su pequeño Samuel. Pero la atmósfera del barrio no mentía. Algo oscuro estaba al acecho, y el eco de leyendas escalofriantes se sentía en cada rincón. Aquel día, un escalofrío recorrió la espalda de Ana cuando, al esperar el autobús, vio un destello de luz en la esquina. Aquella figura femenina, con un vestido desgastado que parecía absorber la luz, se deslizó entre las sombras, observándola fijamente. Aunque el corazón le latía con fuerza, se obligó a sonreír y sacudió la cabeza, desestimando las advertencias de los vecinos. Historias, solo son historias, pensó. Pero cuando cerró los ojos esa noche, los pesadillas de Samuel comenzaron. ¡Mami! ¡La mujer de la parada! Su grito la sacó de su letargo. Ana corrió hacia su habitación, sintiendo el sudor frío en su frente. Samuel temblaba, sus ojos escudriñando la oscuridad. ¿Qué vístele, amor?, preguntó Ana, con la voz temblorosa, en medio de una nube de desesperación. Es fea, mami, fea y quiere atraparme, dijo él, su pequeña voz llena de terror. Ana se sentó a su lado, el miedo anidando en su pecho como un pájaro que no podía escapar. Días pasaron, y la inquietud se intensificó. La mujer de la parada parecía estar más cerca cada noche, como si se estuviera alimentando del miedo colectivo. Ana comenzó a notar rostros extraños que se asomaban de entre la penumbra, sus miradas fijas y penetrantes, y los murmullos que parecían susurrar su nombre. Ana. Ana. La sensación de ser observada crecía, y un instante de duda se instaló en su mente. ¿Y si había algo más que historias? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Ana no pudo dormir. Con cada quejido del viento, sus pensamientos iban a los cuentos de su familia, leyendas antiguas que hablaban de mujeres desaparecidas en esas calles malévolas. Decidida a despejar su mente, se aventuró en la búsqueda de la verdad, preguntando a vecinos que solo cerraban las puertas y murmuraban advertencias. El terror había hecho mella en la comunidad, un silencio cómplice que la mantenía alejada de respuestas. Al regresar a casa, el aire espeso parecía querer tragarla, las sombras danzaban alrededor de ella y el frío se hizo abrumador. En la parada del autobús vio la figura que tanto había temido. La mujer se acercaba, con un rostro borroso que la heló hasta los huesos. Los ojos brillaban intensamente, una amenaza palpable que prometía invadir su vida. Ana parpadeó, y en ese instante se dio cuenta de que su indiferencia había puesto a su hijo en peligro. ¿Se atrevería a enfrentarse a la mirada perturbadora de la mujer, o sucumbiría al horror antes que la oscuridad le arrancara lo que más amaba? Su corazón se aceleró mientras la sombra se acercaba, esperando lo que vendría después. La mujer se movía con una lentitud aterradora, como si disfrutara de cada segundo que Ana dedicaba a procesar su presencia. Su rostro, aunque borroso, destilaba una ira que hacía que la piel de Ana se erizara. Sin poder apartar la mirada, un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. Samuel. La imagen de su pequeño cruzando la calle desprotegido invadió su mente. El instinto maternal la empujó a retroceder, pero los pies parecían pegados al suelo.
El frío se intensificó y Ana recordó las advertencias de los vecinos. Ella busca a los desamparados, a aquellos que han perdido la fe. Resonaban en su mente como un eco aterrador. La mujer giró la cabeza, su rostro distorsionado dejando entrever sonrisas y lágrimas mezcladas en una misma expresión. Una risa desgarradora brotó de entre sus labios, resonando en la noche como un lamento. Ana se armó de valor. «Déjame en paz», gritó, sintiendo que su voz se ahogaba en el viento. La mujer se detuvo momentáneamente. Sus ojos brillaron como dos carbones encendidos. Ana, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho, dio un paso hacia atrás, pero la mujer le lanzó una mirada que parecía atravesar su alma. «No puedes escapar de lo que has ignorado», susurró, con una voz que helaba la sangre. Sin más tiempo que perder, Ana echó a correr. Sus pies golpeaban el pavimento, mientras las sombras a su alrededor parecían moverse en respuesta a su pánico. La parada del autobús se desvaneció en la distancia, y las luces de las calles se convirtieron en destellos borrosos. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar a Samuel, y su mente le exigió más que nunca protegerlo. Al llegar a su hogar, cerró la puerta de golpe, respirando pesadamente. La casa estaba en silencio, un silencio que aplastaba. Corrió hacia la habitación de Samuel, su corazón acelerado por la preocupación. Cuando entró, lo encontró acurrucado en la cama, visiblemente temeroso. «Mami, ¿está cerca?», preguntó, su voz temblorosa como un hilo. Ana se acercó y lo abrazó con fuerza. «No, amor, no estoy sola». «Estoy aquí contigo», dijo, pero en su interior creció un miedo incontrolable. La figura de la mujer la acechaba en su mente, amenazante y omnipresente. Los días siguientes fueron un ciclo de miedo. Ana, incapaz de salir a la calle por las noches, se convirtió en prisionera de su propia casa. Pero la amenaza crecía. Cada vez que miraba por la ventana, sus vecinos la miraban con ojos vacíos, como si algo se hubiera apoderado de ellos. Alguien incluso dejó un mensaje en su puerta. «No te acerques a la parada. Ella ha regresado». Un día, la desesperación la condujo a la biblioteca del barrio, en busca de respuestas. Los ancianos allí la miraban con temor, pero uno de ellos, un hombre de aspecto cansado, se atrevió a hablarle. «La mujer de la parada no es un mito. Ella busca algo que le pertenece», murmuró. «Sus víctimas nunca regresan», añadió, y el ambiente se volvió aún más denso. Ana, llena de preguntas, insistió. «¿Qué busca?». El hombre levantó la vista. Sus ojos cansados reflejaban historias olvidadas, almas perdidas, y la suya está en peligro. Al escucharlo, un terror profundo se apoderó de ella. La conexión entre Samuel y la mujer comenzó a tomar forma en su mente, y con cada palabra del anciano, un tirón en su corazón la presionaba. Cuando decidió regresar a casa, sintió que cada paso la acercaba a un destino aterrador. La atmósfera se volvió opresiva, el aire pesado con la certeza de que algo la seguía. Al llegar, se encontró con que la puerta estaba abierta. Un susurro, suave y casi inaudible, emergió del interior. «Ana, Ana». Sin una respuesta, su valentía se desmoronó. Con el corazón latiendo desbocado, entró, el olor a humedad envolviéndola. La casa estaba oscura, y el temor creció cuando sintió que la presencia de la mujer la rodeaba, esperando. Samuel estaba en la cama, pero sentía que su risa se había apagado. Entonces, un giro la golpeó. ¿Qué pasaría si todo lo que había ignorado ahora la había atrapado en sus propias trampas? La mujer de la parada había venido por más que su miedo. Pero cuando la oscuridad se cerró a su alrededor, una voz familiar rompió el silencio. «Mami». Ana se giró, y frente a ella se encontraba Samuel, pero su rostro ya no era el suyo. ¿Quién estaba realmente frente a ella? La imagen de Samuel se dibujaba ante Ana con rasgos familiares, pero sus ojos, vacíos y fríos, la llenaron de un terror indescriptible. «No, no puede ser tú», balbuceó, retrocediendo un paso. Cada palabra se le atragantaba como un nudo en la garganta. La risa del niño se había convertido en un eco grotesco, y su voz sonaba como un susurro lejano. «Mami, ¿por qué tienes miedo?», preguntó la figura, pero el tono tenía un tinte burlón, un juego macabro que la heló por dentro.
La esencia de su querido hijo se escurría, como agua entre los dedos, mientras las sombras parecían arrastrarse por la habitación, acercándose a ella con cada segundo. Ana quería gritar, pero su voz se quedó atrapada en sus labios. Comenzó a retroceder, buscando una salida, una manera de escapar de esa pesadilla. Sin embargo, el cuarto se reducía, como si las paredes se cerraran sobre ella. «¡Sal de aquí!», ordenó. Pero en lugar de obedecer, Samuel dio un paso hacia ella. Al mirar a su alrededor, Ana notó cómo los objetos cotidianos de su hogar se transformaban. Las paredes parecían moverse, adornadas con sombras danzantes, y el reloj en la pared había detenido su tic-tac, como si el tiempo mismo se hubiera rendido ante la abrumadora presencia. El conocido murmullo de su hogar se había desvanecido, dejando un silencio aterrador. «Es una trampa», murmuró para sí misma, comprendiendo que la mujer de la parada había acentuado sus peores temores. «Está jugando contigo, Ana», se repitió, aferrándose a la lógica en un mundo que pronto dejaría de tener sentido. Samuel ahora se acercaba más, su mano extendida hacia ella. «¿Por qué no quieres jugar conmigo?». La voz sonaba cada vez menos como la de su hijo. Las palabras vibraban en el aire, impregnadas de un terroroso eco. Ana se volvió bruscamente, buscando el camino hacia la salida, cuando la puerta se cerró violentamente, como si una fuerza invisible la mantuviera cautiva. El terror se transformó en pánico, y su mente luchaba por encontrar una solución. «Soy tu madre, soy tu madre», gritó, como si esas palabras pudieran romper el conjuro que lo rodeaba. En ese instante, la risa se desvaneció, y la figura de Samuel se convirtió en un vacío, un espacio donde antes había amor y seguridad. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse en él, en el pequeño que ella conocía, pero cuando volvió a abrirlos, la figura había cambiado de nuevo, y la mujer que la había atormentada estaba allí, sonriendo con el rostro de su hijo, fundiendo sus recuerdos con la malevolencia. «¿Ves? Me necesita», susurró la mujer, su voz un canto que penetraba en su mente. «Ella se apodera de los que no creen, los que han perdido algo». Las palabras de los ancianos resonaban en su cabeza. Ana, aterrorizada, comprendió que no solo su hijo estaba en peligro, sino que ella misma había estado descuidando lo que realmente importaba. «Voy a luchar», gritó. «No hay nada que me detenga». La figura de la mujer se desvaneció momentáneamente, pero la risa resonó por todo el cuarto una vez más. «Tu lucha no ha hecho más que comenzar», advirtió, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino oscuro que respiraba su miedo. Sin saber cómo, Ana se sintió arrastrada a una espiral de recuerdos, escenas de su vida que se desnudaban ante ella, momentos de alegría, su primer abrazo con Samuel, risas en el parque, y atrapado entre esas memorias, vislumbres de un pasado al que se había negado a enfrentar. Con cada nuevo recuerdo, la mujer aparecía, retorciéndose en una danza macabra, fusionándose con su propia historia. «Eres parte de mí», decía con una voz que resonaba como un relámpago en su mente. Entonces, mientras la oscuridad se espesaba y los gritos se silenciaban, Ana comprendió que la única manera de vencer a la mujer de la parada era enfrentar sus propios demonios. La luz comenzó a titilar, y en su corazón una chispa de esperanza surgió ante un terrible dilema. Estaría dispuesta a sacrificar todo por el bienestar de su hijo, enfrentando las sombras del pasado que había tratado de ignorar. Mientras una nueva oscuridad se formaba en el cuarto y el rostro de la mujer comenzaba a diluirse en el aire, un susurro familiar resonó nuevamente. «Mami». Pero esta vez la voz se oía clara, cargada de dolor y angustia. Ana sintió el sudor frío recorrer su espalda. Podría salvar a Samuel mientras enfrentaba a esa mujer y a su propio miedo, o caería en el abismo que la mujer había preparado para ella. Esa decisión sería el hilo del destino, un camino peligroso que apenas comenzaba a desvelarse.
Una ráfaga de frío recorrió la habitación, empujando a Ana contra la pared. Las sombras la rodeaban, pulsando como un corazón oscuro que latía al unísono con su desesperación. Luchando por mantenerse firme, respiró hondo, sintiendo que la línea entre el miedo y la determinación se desdibujaba. «Tengo que encontrar a Samuel», se decía. Las risas del eco se intensificaron, reverberando en cada rincón de su mente. «¿Dónde estás, hijo?». A cada pregunta, la figura de la mujer parecía reconfigurarse ante ella, como un rompecabezas de terror que tomaba vida. Con cada fragmento de su pasado que emergía, Ana sentía el peso de las decisiones no tomadas, los momentos perdidos, la culpa que ahora se convertía en su verdugo. De pronto, la luz parpadeó y vislumbró en la penumbra el retrato de su familia en la pared. La imagen que representaba días felices comenzó a distorsionarse. Los rostros sonriendo se torcieron en muecas de horror. Los ojos de su esposo, que una vez resplandecieron amor, ahora estaban vacíos, como los de Samuel. Ana se cubrió la boca para ahogar un grito. «Nada de esto es real», exclamó, pero sus palabras parecían perderse en el viento frío que arrastraba cada duda hacia su interior. La risa se convirtió en un susurro que arrastraba secretos. «Solo puedes evitarlo enfrentándome», dijo la mujer, apareciendo de nuevo, ahora con el rostro de Samuel, pero su sonrisa era cruel, destructiva. Ana se acercó, decidida a enfrentarse a esa caricatura de lo que amaba. «Vete de aquí, tú no eres él. ¿Qué sabes realmente de mí?». La voz se volvió grave, resonando en el pecho de Ana como un tambor de guerra. Era un desafío, un eco de todas sus inseguridades. «Eres débil, has dejado que tu sufrimiento te consuma». Abatida por el impacto emocional, Ana sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. «No, yo soy su madre, te enfrentaré, sea lo que sea que eres». Las palabras parecieron armar un escudo a su alrededor, y en un instante la oscuridad se sacudió, frenando como un océano ante una tormenta. Una brasa de luz surgió entre las sombras, revelando un camino al fondo del cuarto, como una puerta hacia lo desconocido. Sin pensarlo, corrió hacia adelante. El aire vibraba con una energía palpable. Podía sentir a Samuel cerca, como un hilo tirante que la guiaba. A cada paso, la mujer gritaba, su voz transformándose en una cacofonía abrumadora. «No puedes escapar, tu dolor es mío». Pero Ana siguió, arrojando cada miedo a un lado. «No eres mi dolor, eres solo una ilusión». De repente, se encontró dentro de un laberinto de espejos. Las paredes reflejaban su desesperación, cada lágrima, cada momento de duda. «¿Qué es esto?», preguntó, pero el eco repitió su pregunta, convirtiéndola en una burla angustiante. Cada espejo distorsionaba su imagen, mostrándola en varios estados de sufrimiento, pero nunca en paz. Aceptando el desafío, se acercó a uno de los espejos. «No, soy más fuerte, he sufrido, pero seguiré», exclamó, mientras tocaba la superficie fría. En ese instante, un brillo la inyectó con una determinación renovada. De repente, el espejo se rompió en 1000 piezas, y el filo cortante liberó un aire helado, arrastrando consigo los ecos de la mujer. El laberinto comenzó a desmoronarse, y en el caos, Ana escuchó un grito desgarrador. «¡Mami!». Ahora, la voz no era solo un eco, era un llamado desesperado que la envolvía. Pero justo antes de alcanzar el centro de la habitación donde la voz resonaba, la mujer apareció, más aterradora que nunca. «No llegarás a él», advirtió, mientras las sombras a su alrededor se arremolinaban, creando un abismo de desesperación. A medida que se enfrentaba a la mujer, Ana sabía que no podía retroceder. La salvación de Samuel dependía de ella. «He venido a enfrentar mis demonios, a aceptar mis verdades», proclamó, y sintió un nuevo poder surgiendo. Pero en ese instante crucial, la mujer desató un grito que vibró en cada fibra de su ser. «¿Y qué harías tú, madre? ¿Qué harías para salvarlo?». La oscuridad se intensificó y Ana entendió que su respuesta definiría no solo su destino, sino también de su hijo. La tensión se palpaba en el aire. ¿Tendría el coraje suficiente para seguir adelante y confrontar lo que había estado evitando?
con una resolución renovada, respondió: «Haré lo que sea necesario». Y mientras una grieta de luz comenzó a formarse a su alrededor, se dio cuenta que la lucha aún no había terminado y que las verdaderas pruebas estaban por venir. El enfrentamiento con la mujer de la parada era solo el principio. El tormento final y los secretos largos ocultos estaban a punto de revelarse. «Todo comienza aquí», susurró, mientras la oscuridad la rodeaba una vez más, llevándola hacia lo desconocido, hacia la verdad oculta que aún debía enfrentar. La oscuridad se espesaba, envolviendo a Ana como una niebla densa. Cada paso que daba resonaba en el laberinto de espejos, creando ecos que retumbaban en su pecho. La luz que había sentido antes empezó a desvanecerse, dejando solo un halo tenue que apenas iluminaba su camino. «¡Samuel!», gritó, pero su voz se perdió en un susurro ahogado. La mujer seguía allí, fragmentada entre las sombras. Su risa helada cortaba el aire como un cuchillo afilado. «No escaparás de mí, madre», murmuró, el tono de su voz deslizándose sobre la piel de Ana como una serpiente. «Eres parte de este juego. El dolor que sientes, yo te lo di». Ana cerró los ojos, intentando bloquear el ruido ensordecedor que la rodeaba. Sabía que no podía dejarse vencer. «Soy más fuerte que tú», afirmó, aunque la duda se insinuaba en su mente, tratando de sabotear su confianza. Realmente lo era. La imagen de la mujer se distorsionó aún más. Con cada paso, las paredes parecían empujarse hacia ella, haciéndola sentir como un insecto atrapado en una telaraña. Intentó recordar momentos de felicidad, la risa de Samuel, su abrazo cálido. «¡Detente!», gritó, intentando buscar esas memorias que la mantenían a flote, pero la risa cruel de la mujer sacudía la estructura de su mente. De repente, un grito resonó de nuevo, desgarrador y desesperado. «¡Mami!». Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora estaba impregnada de terror. Ana sintió como si un puñetazo le atravesara el estómago. Sin pensar, corrió hacia la fuente del sonido, su corazón latiendo fuera de control. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, amenazando con devorarla. La mujer extendió su mano, pero Ana la ignoró y atravesó un espejo roto. El cristal cortante raspó su piel, pero el dolor la mantuvo alerta, viva. La luz volvió a fluir, iluminando un corredor oscuro que parecía interminable. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?», la retó la mujer, sus ojos chispeantes de locura. «Él es mío, siempre ha sido mío». Ana sintió su aliento frío en el cuello mientras intentaba seguir corriendo. «No, Samuel es mi hijo», gritó, mientras la desesperación invadía cada célula de su cuerpo. Finalmente llegó a una habitación que parecía una copia del paradero familiar de su hogar. Allí se encontró en una sala donde los muebles estaban cubiertos de una capa de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido. Al fondo podía distinguir la silueta de Samuel, su niño, pequeño, asustado, tratando de salir de un rincón de la habitación. «¡Samuel!». Ana se lanzó hacia él, pero el niño retrocedió, como si temiera que ella también estuviera bajo la influencia de la mujer. «No, mamá, ayúdame». Sus ojos, llenos de miedo, miraban hacia la esquina oscura donde la mujer se acercaba lentamente. Sus pasos eran suaves pero amenazadores. Ana sintió que el aire se le escapaba. Debía actuar, pero su mente estaba nublada por el pánico. «Mira a tu madre, Samuel», dijo la mujer, su voz cambiando de tono, volviéndose suave y persuasiva. «Dile por qué deberías quedarte aquí, a mi lado». El niño titubeó, y Ana vio cómo el dolor y los recuerdos comenzaban a filtrarse en su pequeño rostro. «No, Samuel». «Confía en mí. Ven aquí». Ana extendió sus brazos, lo llamaba con toda la fuerza que le quedaba. Cuando la mujer sonrió, una risa helada se deslizó entre los labios de Ana, prometiendo lo peor. «¿Crees que tienes el poder para separarlo de mí? Solo tienes una opción. Elige. O lo dejas caer en la oscuridad, o lo salvas, a un alto precio». Ana sintió que el aire se le cortaba una vez más,
La decisión estaba en sus manos, pero la sombra de la mujer erguía un desafío imposible. ¿Qué sacrificio estaría dispuesta a hacer por su hijo? Las palabras de la mujer reverberaban en su mente como un eco interminable. Con cada palpitación de su corazón, Ana supo que el camino hacia Samuel estaba lleno de terror y consecuencias. Y en ese momento de incertidumbre, comprendió que debía prepararse para lo que estaba por venir. Porque a veces, los verdaderos monstruos no están en las sombras, sino dentro de uno mismo. El silencio se volvió una espada afilada mientras contemplaba su próximo movimiento. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para rescatar a su hijo? Un susurro en el viento rompió la tensión, prometiendo que todo estaba a punto de cambiar. Luis no está muerto. Él ha estado aquí todo el tiempo. Resonó la voz, provocando un escalofrío que la atravesó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué oscuro secreto había estado ocultando? La verdad se aproximaba, y Ana sabía que debía enfrentarlo, sin importar el costo. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, mientras la voz desoladora resonaba en su mente. Luis, su esposo, desaparecido hacía meses, había estado aquí, atrapado en esta pesadilla. La revelación le cortó el aliento. ¿Qué había pasado con él? ¿Estaba bajo el control de esa mujer? Sin tiempo que perder, Ana apretó los dientes y se enfrentó a la muralla de sombras que parecía cerrarse cada vez más a su alrededor. Con la mirada fija en Samuel, vio cómo la mujer extendía su mano, como si quisiera sumergir al niño en el ocaso. Pero Ana no iba a permitirlo. «Déjalo en paz», gritó, sintiendo que la rabia comenzaba a superarla. Esa ira la mantenía viva. «Eres tan ingenua», respondió la mujer, su voz ahora resonando como un eco siniestro, envolviendo el aire con promesas de horror. «Al final, no tengo que hacer nada, solo mostrarte lo que realmente eres. Los recuerdos de Luis son parte de este lugar. Tu hijo lo siente, lo sabe». El temor se transformó en una oleada de desesperación. «Samuel, ven aquí», gritó, aunque su voz temblaba. La mirada del niño fluctuaba entre la confusión y el miedo. Ana podía ver cómo la luz de su espíritu se oscurecía bajo la influencia de la mujer, creando una lucha interna que la desgarraba. La mujer sonrió, un gesto frío y calculado, disfrutando del caos que había desatado. «Dile a tu madre lo que sientes, Samuel. Solo puedes elegir una realidad. O seguirla a ella, o quedarte con tu madre, aunque eso signifique perder algo demasiado valioso». Ana sintió que la desesperación la invadía, pero no podía rendirse. Las imágenes de Luis invadieron su mente, la risa compartida, los momentos de ternura y su incapacidad para proteger a su familia. Ella no podía dejar que esto fuese el final. Tenía que luchar. Con un grito desgarrador que surgía de lo más profundo de su ser, dijo: «Samuel, yo soy tu madre. Te amo. No dejes que te atrape». La sala parecía temblar. Los espejos vibraban, reflejando su angustia. La risa de la mujer se volvió más fuerte, llenando la habitación con una vibración que parecía atravesar la piel, un canto oscuro tratando de derribar su voluntad. «Tu amor no puede salvarte de lo inevitable. El pasado siempre regresa y uno no puede escapar de lo que ha hecho». Un fogonazo recorrió el aire. Ana sintió como sus recuerdos comenzaban a cobrar vida, distorsionados y retorcidos. No solo los de Luis, sino también su propia historia, sus errores, sus miedos. La angustia se convirtió en una tormenta dentro de ella, llevándola al borde del abismo. «No voy a dejar que me controles», gritó, luchando contra la presión, el miedo que amenazaba con devorarla. De repente, Samuel se acercó titubeante, buscando su mano. En ese instante, un rayo de luz atravesó la habitación, iluminando los rostros de ambos. La mujer retrocedió, ofuscada por la claridad, momentáneamente despojada de su poder. Ana vio una oportunidad. «Samuel, ven», lo instó, y su hijo se dejó caer en sus brazos, buscando la protección que solo una madre puede dar. En el abrazo, Ana sintió una chispa de esperanza. Pero como un trueno distante, la mujer recuperó su compostura. «Esto no ha terminado», siseó.
sus ojos brillando con una malevolencia que escalofriaba. Tu sacrificio no será en vano, lo prometo. Ana se encontró atrapada en un tenso silencio, el peso de las decisiones inminentes aplastándola. ¿Qué pasaría ahora que había convocado el poder del amor? La verdad de Luis, ese secreto que aún quedaba en las sombras, latía con fuerza. La habitación tembló otra vez, como si el propio lugar estuviera vivo, retorciéndose bajo la presión de los secretos revelados. El aire se tambaleaba, y con cada respiración, Ana sintió que todo estaba cambiando, preparándose para lo que vendría. «Mamá, ¿qué significa eso?», preguntó Samuel, su voz temblorosa resonando justo antes de que un grito agudo retumbara en la penumbra, interrumpiendo el instante. Todo se oscureció, y Ana supo que la batalla apenas había comenzado. Las sombras se abalanzaban, prometiendo llevarse todo lo que amaba, y ahora, más que nunca, debía descubrir el secreto de su esposo. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y cuál era el precio que tendría que pagar para salvar a su hijo? La lucha por la verdad se tornaba aún más intensa, y cada segundo se sentía como una agonía eterna, en la que la oscuridad y la luz bailaban en un delicado equilibrio. Ana sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si la oscuridad tuviese peso. La ausencia de luz se convirtió en un manto opresor, y la risa de la mujer resonó en su mente como un eco siniestro. Intentó aferrarse a los recuerdos de su esposo, pero estos se desvanecían entre sombras que susurraban verdades distorsionadas. «Samuel, escúchame», dijo Ana, con un hilo de voz, girando hacia su hijo que permanecía a su lado. «No creas en lo que ella dice, eres más fuerte de lo que crees». Pero el pequeño parecía atrapado en un trance, los ojos fijos en la figura retorcida de la mujer. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al notar que algo dentro de Samuel cambiaba. «No podemos quedarnos aquí, debemos irnos», gritó, tomando la mano de su hijo con firmeza. De pronto, un grito desgarrador prendió la oscuridad. Era un sonido horrible, como si alguien estuviera sufriendo en los confines de aquel lugar. Ana se congeló. La mujer sonrió, satisfecha, como si alimentara su poder de ese terror. ¿Lo oyes? Esa es la voz de los perdidos, el mismo destino que espera a aquellos que desafían el orden. El aire parecía chisporrotear a su alrededor, y los espejos comenzaron a distorsionarse, reflejando imágenes de seres inhumanos, rostros en agonía que se retorcían en su prisión de vidrio. Ana se sintió abrumada por la desesperación. «No, esto no es real», gritó, intentando ahogar el lamento. Sin embargo, Samuel permanecía pasivo, un súbdito de la oscuridad que lo rodeaba. Fue entonces cuando Ana recordó el viejo colgante que Luis le había regalado, un amuleto con gemas que brillaban en la luz. «Sí, el colgante», exclamó, luchando contra el miedo que anidaba en su pecho. Con un movimiento rápido, revisó su vestido, buscando el pequeño talismán. En cuanto lo encontró, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Lo levantó con ambas manos. «Esto me conecta con Luis», exclamó, mientras su voz resonaba con la fuerza de su amor. Las sombras parecieron arremolinarse furiosas alrededor de ella, tratando de despojarla de su poder. «No puede ser», gritó la mujer, su rostro distorsionándose en un rictus de furia. Pero Ana ya sentía cómo el colgante comenzaba a brillar, envolviendo tanto a ella como a Samuel en un halo de luz. «Ven aquí, Samuel», lo llamó con urgencia. El niño finalmente pareció reaccionar, corriendo hacia su madre en un instante, buscando refugio en la luz que emanaba del amuleto. Entonces los gritos se hicieron más intensos, y Ana sintió cómo una fuerza oscura trataba de romper la barrera que había formado. «Esto no ha terminado, Ana», siseó la mujer, con una voz llena de rabia. «Te irás, pero el precio que debes pagar será alto. Los que se atreven a desafiarme siempre sobreviven, pero nunca sin marcarles un dolor». Ana no podía pensar en lo que eso significaba. Con cada latido de su corazón, el rayo de luz comenzaba a dispersar las sombras, pero la amenaza seguía acechando en la penumbra. «Debemos salir de aquí», dijo,
apenas pudiendo mantenerse en pie mientras la presión del entorno aumentaba. Finalmente, la luz se intensificó y las sombras comenzaron a retroceder. Ana apretó el collar con fuerza, su voluntad ardiendo como nunca antes. Abría un camino hacia la libertad, pero sabía que la mujer no se detendría. «Por favor, señor, dame fuerza», murmuró en un susurro desesperado. Mientras la negrura empezaba a disiparse, un rayo fresco de aire atravesó la habitación, llevándose consigo parte de la maldad. Pero antes de que pudieran escapar del todo, el grito doloroso se transformó en una risa burlona que resonaba en sus oídos, advirtiéndoles que la calma podría ser solo una trampa. «Tu viaje no ha hecho más que comenzar», dijo la mujer desde la distancia, su voz ahora un eco distante, lleno de promesas terroríficas. Y en el claro momento de esa revelación, Ana sintió lo que había olvidado. ¿Cómo podría enfrentar a ese ente oscuro sin conocer la historia oculta de su esposo? Antes de que pudieran cruzar el umbral de salida, un nuevo resplandor se encendió en la penumbra, revelando una figura familiar desde las sombras. «Luis», murmuró Ana, sintiendo el terror helado correr por sus venas. Aquella figura se acercaba, y a cada paso, el corazón de Ana latía con más fuerza, temiendo lo que podría significar su regreso. «Llegas tarde, Ana», dijo Luis, su mirada intensa atravesando la oscuridad. «Hay cosas que nunca debiste saber». La lucha por la verdad y la luz se tornaba aún más compleja, y con el regreso de Luis, un nuevo horror asomaba sobre la fragilidad de la esperanza. Ana apenas pudo procesar las palabras de Luis. Su regreso era un eco de su dolor, una sombra del amor que ella había perdido. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando mientras el aire se volvía más denso. La figura de Luis, una mezcla de un esposo amado y un extraño, parecía carcomida por la incertidumbre. «Te han engañado, Ana, y ahora te has adentrado demasiado en este mundo», susurró, su voz cargada de melancolía. A su lado, Samuel se aferró a la pierna de su madre, buscando protección en ella, mientras la figura de su padre aparecía como un faro en la oscuridad, pero con una luz que no parecía confortante. «¿Qué engaño?», preguntó Ana, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La mujer retorcida, oculta en la penumbra, sonreía, disfrutando el espectáculo. «¿Es que no ves? Todo lo que creías saber acerca de Luis es una farsa. Este lugar, este mal, se alimenta de tus miedos y tu amor», añadió. Ana se sintió abatida por la traición de la voz detrás de ella, más que del hombre que nunca había dejado de amar. El verdadero horror era darse cuenta de que sus recuerdos podían ser una pérdida de tiempo, una trampa de su propia mente. «No, eso no puede ser cierto», exclamó, el desespero punzando en su pecho. Luis dio un paso adelante, extendiendo la mano, pero Ana retrocedió. Necesitaba respuestas, no más dudas. «Luchamos para salir de aquí, Luis. No podemos quedarnos, no mientras ella esté cerca. Ayúdanos», clamó, sintiendo que su corazón latía lento, como si un tren de carga pasara por encima de ella, aplastando cualquier rayo de esperanza que había logrado mantener. La mujer sibiló desde la oscuridad como un reptil amenazante. «¿Ayuda? ¿O será que deseas saber más? Y si lo hicieras, ¿estarías lista para el precio? Tu verdad saldrá a la luz, pero hay sombras que no querrás confrontar». El aire estaba lleno de alaridos extraños que arañaban la mente. Ana miró a Samuel, su pequeño, y sintió su fragilidad. Se volvió hacia Luis, cuya mirada parecía digerir ilustres secretos. «¿Qué tengo que enfrentar? ¿Qué has ocultado?», preguntó, su voz ahora un susurro temeroso, mientras el tiempo se dilataba en un silencio absoluto. Luis pareció debatirse internamente, luchando entre el deseo de protegerla y la necesidad de revelarle la verdad. «Ana, deberías saber que los ecos del pasado son ruidos que explican este horror. No sé cómo salir de aquí, pero la única forma de detener a esa mujer es uniendo lo que ha roto. Pagar el precio que ya estás pagando». Ana sintió que la derrota la envolvía,
pero una chispa de determinación renació. No puedo dejar que la oscuridad me consuma. Necesito a mi marido, a mi hijo, y lo que sea que haya pasado, lo enfrentaré. La risa burlona de la mujer se elevó. Te atreves a navegar por lo desconocido, Ana. Tienes el valor, pero no es suficiente. Deberás enfrentar las 7 leyendas, y solo al conquistar cada una de ellas podrás encontrarme a mí y a tu querido Luis. Su voz se desvaneció en un eco envolvente, mientras sombras monstruosas amenazaban la luz que quedaba. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a girar, una marea de imágenes fugaces y sonidos aterradores que la arrastraban a un laberinto de dolor. Ana tomó la mano de Samuel, con la luz del colgante brillando a su alrededor, y gritó con toda su fuerza: «No vamos a caer en tu trampa». Pero la respuesta fue una risa profunda que resonó como un tambor lejano, envolviendo todo. Recuerda, Ana, cada leyenda que enfrentes te regalará una revelación y a la vez te quitará lo más valioso que posees. El miedo la invadió cuando una de las leyendas comenzó a manifestarse frente a ellos, tomando la forma de una criatura oscura que se abalanzó con garras afiladas y un hambre insaciable. Ana vio reflejado en sus ojos el horror que había estado huyendo. «Samuel, corre», gritó con desesperación, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. La figura de la leyenda se abalanzó hacia ellos, y en aquel instante Ana comprendió que el verdadero horror no era solo la criatura, sino el precio que debía pagar para liberar a Luis y salvar a su hijo. Mientras la oscuridad se cerraba, un grito atravesó el aire, resonando con las leyendas que estaban a punto de ser liberadas. ¿Sería realmente capaz de enfrentar aquellos horrores y salvar a su familia? La respuesta la aguardaba en las profundidades de las leyendas, en la oscuridad que la seguía de cerca. Ana apenas tuvo tiempo de moverse cuando la criatura se lanzó hacia ellos, sus garras rasgando el aire con un sonido aterrador. Samuel, aún aferrado a su mano, sintió el tirón de la desesperación, pero Ana no lo soltaría. «¡Sigue corriendo!», gritó, sintiendo que el sudor frío le recorría la frente. La criatura, oscura y amorfa, se retorcía como si tuviera vida propia, y sus ojos brillaban con un hambre terrorífica. En un instante, la oscuridad parecía engullir todo lo que conocía. Ana y Samuel corrían a través de un paisaje que cambiaba constantemente, como si la propia realidad estuviera en su contra. «No mires atrás, por favor», le dijo Ana, sintiendo que sus piernas flaqueaban bajo la presión del pánico. «Solo corre». Cada pie que daba resonaba como un tambor, el eco de su corazón martillando en su pecho. La criatura rugía, su aliento caliente a sus espaldas. Un nuevo espacio se dibujó ante ellos, un camino de baldosas negras bañadas en una luz tenue. Las figuras de sombras danzaban alrededor, murmurando palabras ininteligibles. Ana sentía que la mente se le nublaba con cada paso. «¿Dónde estamos?», murmuró, su voz ahogada por la desorientación. «Debemos encontrar una salida», respondió Samuel, temblando y mirando a su madre, como si ella pudiera realmente salvarlos del horror que se cernía sobre ellos. La mujer retorcida aparecía a lo lejos, guiando a la criatura hacia ellos y sonriendo con una malicia que helaba la sangre. Ana apretó el colgante en su mano, el único rayo de esperanza que le quedaba. «Los ecos del pasado», repitió, recordando las palabras de Luis. Tenía que enfrentar su propio pasado si quería salvar a su hijo. «Samuel conoce los cuentos, las leyendas. Quizás sea el momento de recordar». «¿Qué quieres decir?», preguntó el niño con una mezcla de miedo y curiosidad. «Las leyendas, hay 7, necesitamos enfrentarlas. Quizás allí encontremos la respuesta o la forma de hacerle frente a ese horror». Las sombras comenzaron a acercarse, crecían al compás de la respiración agitada de Ana. La criatura se detuvo, retorciéndose como si estuviera indecisa. El aire estaba impregnado de un olor putrefacto,
como si la muerte misma estuviera allí, esperando su oportunidad. Ana se armó de coraje. Primera leyenda, La Llorona. Al nombrar a la figura que había invadido su niñez, los murmullos se intensificaron. Una niebla espesa comenzó a envolverlos, y de ésta emergió una figura femenina, de cabello largo y desgreñado, que lloraba desconsoladamente, sus manos extendidas en busca de algo o alguien. «Ana». La voz resonó como un eco en el aire. «¿Qué quieres?», respondió, aunque no podía evitar que el miedo se asomara en su voz. «Vengo por quienes pertenecen a la oscuridad». Las lágrimas de la mujer parecían fluir como ríos oscuros, llenos de la desesperación de las almas perdidas. «¿Cuál es el precio que ofreces para salvar a tu hijo?». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puedo sacrificar a mi hijo», respondió, su rostro empapado de sudor. «No quiero que sufra por mis errores». La criatura detrás de ella se movió inquietantemente, como si esperara su respuesta. Un silencio tenso se instaló antes de que la Llorona respondiera. «El amor se mide en sacrificios. Para cada leyenda hay una entrega. ¿Te atreverás a arriesgar lo que más amas?». Con cada palabra, el miedo de Ana aumentaba. Mientras luchaba con su decisión, la horrorosa realidad les rodeaba, y Samuel miraba a su madre con ojos llenos de terror. La fuerza de la leyenda se apoderaba del ambiente, envolviendo la escena en una penumbra casi palpable. «No, no puedo», murmuró Ana, su voz casi un susurro, mientras un aire frío rozaba su piel. Pero en el instante en que su corazón se llenó de duda, el llanto se intensificó, y la figura de la Llorona se acercó aún más. «Si no salvas a tu hijo, sufrirás el destino de aquellos que no luchan. Tu amor no puede quedar atrapado en la sombra. Será tu dolor el que lo hunda». El mundo giró otra vez, y la Llorona desapareció como humo en el aire. Ana miró a Samuel, su pequeño, sintiéndose desgarrada. La oscuridad no se detendría, y el precio que debía pagar aún no era claro. La criatura volvió a lanzarse hacia ellos, y todo lo que Ana sabía se desvaneció en ese instante, dejándola con una sola pregunta retumbando en su mente. ¿Podría realmente enfrentar cada una de las leyendas y salir de esta pesadilla? ¿O estaba destinada a perder lo que más amaba? Mientras retrocedían, un grito resonó en la distancia, anunciando que la segunda leyenda estaba a punto de revelarse. El aire se heló mientras la carga de la realidad se hacía más pesada. Ana sabía que debía actuar. No podían quedarse ahí esperando a que la oscuridad los consumiera. Con el coraje palpitante en su pecho, miró a Samuel y se preparó para enfrentar la segunda leyenda. «Sigue adelante, hijo, esto no ha terminado», le dijo con determinación, aunque el miedo le retumbaba en el estómago. Samuel, tembloroso pero decidido, asintió y la siguió con pasos cautelosos. Delante de ellos, la niebla oscura se disipó, revelando una figura que se alzaba como un titán. El hombre sin cabeza emergió de las sombras, su cuerpo alto y desproporcionado, con su cuello cortado y una mirada furiosa que amenazaba con tragarlos enteros. «¡Cuidado, Samuel!», gritó Ana, y su corazón palpitante resonó en su mente. Mientras la figura avanzaba, podía sentir su aliento helado arrasando con todo a su paso. «No te acerques, él se alimenta de tu miedo». «¿Qué ofreces?». La criatura dejó caer su voz entre susurros y el sonido retumbó en la tierra, como un trueno lejano. «Tu hijo está condenado a sufrir. ¿Cuál es tu precio? Si no es suficiente, él será mío». Ana sintió que el aire se le escapaba. «No puedo ceder a tus demandas. Samuel es mi vida», declaró, mientras su voz temblaba, pero resoluta. Las imágenes de sus momentos juntos inundaron su mente. Su risa, sus abrazos y cada dulce recuerdo que la impulsaba a luchar. «No puedes protegerlo», dijo el hombre sin cabeza, su risa resonando como el choque de espadas. «Un amor fácil se quiebre ante una decisión. Amarás el dolor antes de que todo termine». En ese momento, Ana recordó las palabras de Luis. El amor se mide en sacrificios.
Si es un sacrificio lo que quieres, tendrás que enfrentarte a mí, gritó Ana, tomando una postura desafiante. La oscuridad que la rodeaba comenzó a vibrar, y alzó el colgante que aún brillaba con luz. Pero el hombre se movió, transformándose en una sombra aterradora. Pagarás con el amor que guardarás por siempre, y jamás mirarás atrás. ¿Quieres que tu hijo conserve a tu lado un monstruo del pasado? Ana sintió el tirón de su corazón. La confusión la empujó a la orilla de un abismo. ¿Debería hacer un trato con el horror? La criatura cargó hacia ella, como una tormenta oscura. En un acto reflejo, Ana levantó su mano, empujando con todas sus fuerzas su amor hacia Samuel. «Todo lo que soy, lo doy. Déjalo en paz», gritó Ana, sintiendo que el poder de sus palabras resonaba en la penumbra. Con un estallido de energía, la luz del colgante iluminó la sala, llenando cada rincón de claridad como un rayos de esperanza. El hombre sin cabeza se detuvo, confundido. «No, no puedes», gritó, pero allí estaba Ana, erguida, luchando por su hijo. «Samuel, atrás, nunca te alejaré de mí, lucharé hasta el final». La luz se intensificó en aquel instante, y el hombre retrocedió, la sombra disolviéndose lentamente. «No puedes escapar de tu destino, Ana», susurró entre el eco de su desvanecimiento. Con un último grito, la figura se esfumó y el camino se iluminó. Ana sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. «Lo hemos logrado, Samuel», dijo, su voz temblando de emoción. Pero el sentir de haber superado la prueba era fugaz. Sabía que había más por venir. La esencia de la Llorona ahora se desvanecía en el aire. «Una más y solo 4 más quedan», murmuró Samuel, sus ojos llenos de temor. «Nos detendremos en cada miedo», respondió Ana, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Cada leyenda era un paso hacia la verdad, y cada encuentro era una revelación, no solo del horror que tenían que enfrentar, sino de la fuerza del amor que los unía. Con determinación, la oscuridad se alineó una vez más ante ellos, y aunque la madre y su hijo estaban heridos y temerosos, cada paso que daban se sentía más como una batalla ganada. La tercera leyenda estaba a punto de revelarse, pero ambos comprendían que no estaban solos. «Avancemos juntos», le dijo Ana a Samuel, y su mano se aferró con firmeza a la del pequeño. La travesía por enfrentar sus miedos, por recuperar a Luis y proteger a Samuel, aún estaba lejos de haber terminado, pero sabían que juntos podían superar cualquier oscuridad que se interponga en su camino. Es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Su opinión es invaluable para nosotros. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.